de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno está con nosotros. Señor subsecretario, gracias por acompañarnos. ¿Hay el ambiente político para que el presidente, para que el Ejecutivo entregue este proyecto de ley tan anunciado? ¿O es necesario y vamos a ver qué pasa? Milton, buen día, gracias, un saludo a toda la audiencia. Como se puede apreciar, porque esto es fácilmente perceptible por toda la ciudadanía, lamentablemente el país está asistiendo a un episodio prematuro de tensiones indebidas y de anticipados bloqueos desde la Asamblea Nacional, o al menos desde algunos sectores de la Asamblea Nacional, sobre las propuestas que anuncia o que ha formulado el Ejecutivo en este tramo. Eso reedita algunos capítulos que históricamente ha tenido que vivir los del Ecuador y que lamentablemente en sus resultados terminan siendo perjudiciales para la población. Es decir, no hay el ambiente, pero el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Además, cuando ya empezamos a sentir un poco de dilación al tema de los tan anunciados proyectos. ¿Me escucha, subsecretario? Hola. Perdón, no escuché la última parte, Milton. Ya, le decía que no hay el ambiente propicio políticamente hablando, pero el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, más cuando se empieza a percibir que hay una demora en la entrega de los proyectos tan anunciados. Por supuesto, es lamentable que las situaciones internas por las que atraviesa la Asamblea Nacional, como consecuencia de algunas denuncias públicas que se han formulado sobre comportamientos indebidos de algunos de sus integrantes, sean trasladados como responsabilidad del Ejecutivo y desde esa sensación se trate de tomar una suerte de revancha en asuntos que, por un lado, el gobierno no tiene participación, porque respecto de lo que en tarea de fiscalización interna realiza la Asamblea Nacional, nosotros no intervenimos en lo absoluto, y que por otra parte esas sensaciones, indignaciones, fastidios que está provocando este revelamiento de algunos sucesos internos que reprocha la ciudadanía, sean el motivo para que se tensione la relación y peor todavía para que se bloqueen las iniciativas del Ejecutivo, es condenable. Sin embargo, el gobierno, desde su convicción democrática, lo que no puede dejar de hacer es continuar insistiendo en el diálogo con las diversas bancadas y subsidiariamente, ante una negativa que resulte insostenible, será necesario recurrir, como lo ha anunciado el presidente, la ministra de Gobierno, a otros mecanismos de democracia directa que están franqueados en la Constitución. 7:52, estamos conversando con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ejecutivo. Juan Manuel, buenos días, les saluda Verónica Larrea. Y bueno, algo se ha podido conocer por información que ha dado el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre esta ley que incluye principalmente algunos ajustes laborales, y entre los cambios que se han anticipado está, por ejemplo, quitar el reparto de utilidades a cargas familiares de los trabajadores, también eliminar la jubilación patronal y en su lugar crear un fondo de jubilación que se pueda cobrar independientemente de dónde labore la persona, y también algunos cambios en los contratos. En fin, eso, ha generado críticas, obviamente, de los sectores de los trabajadores. Y yo tengo entendido que usted está a cargo, o se está haciendo, mesas de diálogo con gremios de trabajadores como el FUT, por ejemplo. ¿Cómo ha avanzado eso también a la par, mientras se prepara el terreno para presentar este proyecto de ley, Juan Manuel? Verónica, buen día. Efectivamente, como parte de la ejecución de este planteamiento de ser un gobierno del encuentro, lo que hemos realizado es, en una primera etapa, reuniones iniciales con varios sectores organizados de la sociedad ecuatoriana, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores. Nos reunimos la semana anterior. En el transcurso de lo que resta de la semana,
nosotros vamos a definir con las diversas carteras de Estado la metodología a través de la cual llevemos adelante este proceso de diálogo en mesas sobre diversos temas, y a partir de ello será factible dialogar, discutir e intentar llegar a coincidencias con los diversos sectores que han planteado sus propuestas temáticas al gobierno nacional. Por supuesto que, y esto es lamentable, varios sectores del país mantienen posiciones cerradas sobre situaciones que históricamente se han mantenido y que no han dado los resultados esperados. Y frente a ello, lo lógico no es continuar haciendo lo mismo, sino buscar creativamente otras modalidades que permitan que los resultados adversos que se ha tenido puedan ser superados. Y una de esas materias es precisamente la laboral. No creo que exista, salvo excepciones que siempre podemos encontrar, gobiernos tan malvados que quieran hacerle daño a la gente. O sea, sería absurdo pensar que el gobierno nacional intenta malévolamente, a través de un proyecto de ley, complicar la vida a los ecuatorianos. No se trata de eso, sino que frente a situaciones complejas, críticas, hay que buscar otro tipo de alternativas. Pero seguir estáticos, parqueados en las mismas visiones y las mismas propuestas de hace 4 o 5 décadas, que a estas alturas las vemos como indebidas o impertinentes para poder provocar cambios ante las nuevas realidades que tiene el país y los desafíos que se presentan en el futuro, por lo menos debería meritar una revisión de estas conductas y más bien tratar de concertar en nuevas visiones y en coincidencias que desde lo creativo, con los errores que por supuesto tiene cualquier iniciativa, se puedan ir ajustando y a partir de esas coincidencias, de estas nuevas modalidades, propiciar otras oportunidades para los ecuatorianos, de tal manera que independientemente que en el transcurso de los próximos días el gobierno nacional presente este proyecto de ley, existe el periodo de tiempo necesario durante el debate en la Asamblea Nacional para que podamos dialogar y tratar de ponernos de acuerdo con las organizaciones sindicales de nuestro país. Juan Manuel, usted, todo lo que usted detalla y dice es lógico. Además, hace parte de un razonamiento de un país racional y decente. Pero usted tiene experiencia política y sabe que muchos actores políticos juegan para el aplauso o posan para la foto, como se dice vulgarmente. Y cuando escuchan cosas trascendentales, primero piensan en no dañar su capital político antes que en tomar una decisión que le sirva al país y no necesariamente a un gobierno de paso. Y ahí es el problema. Ya estamos viendo en la Asamblea voces de que van a decir que no a cualquier cosa antes de conocerla. Y ese es un problema verdadero, más cuando las relaciones internas en la Asamblea Nacional, que sí es cierto, no tienen nada que ver con el Ejecutivo, se están dañando cada día más, porque aparecen más y más cosas que hacen que el país tenga un concepto terrible de la Asamblea. Hoy nomás se hizo pública una denuncia de que se está cobrando coimas hasta por la máquina de café en la Asamblea Nacional. Es decir, aquí tienen que cuidar mucho su capital político, si no va a haber un gran relajo contra el legislativo. Yo trataría de contextualizar la causalidad de lo que tenemos como fenómeno político en el país. Por un lado, no se puede perder de vista que vivimos en una cultura del conflicto. Los latinos, los ecuatorianos, tenemos una tendencia al pleito que quizá donde mejor se refleja es en tanta acumulación de causas en la administración de justicia. Eso, por supuesto, que se traslada también al nivel político, porque la clase política es el resultado de lo que constituye la sociedad en un lugar y en una época determinada. De tal modo que lo primero que hay que hacer
es un esfuerzo por culturalmente, como ecuatorianos, como sociedad ecuatoriana, ir superando esta cultura muy tendiente al litigio, al pleito, al conflicto. Por otra parte, en la medida que vivimos en una democracia representativa, en donde los partidos políticos constituyen el instrumento irreemplazable hasta el momento para la relación entre la ciudadanía y la elección de sus representantes, considerando que en la época del correísmo se terminó de pulverizar el sistema de organizaciones políticas, tenemos como resultado una proliferación de partidos, de movimientos políticos que terminan fragmentando la representación. Y tenemos una asamblea muy atomizada en donde ponerse de acuerdo es una tarea muy compleja. Si además, como consecuencia de esa inexistencia de un sistema de partidos sólidos, no encontramos en las organizaciones políticas procesos de capacitación, de formación política, observamos que el nivel del debate es excesivamente mediocre. A veces da pena escuchar las participaciones de algunos legisladores que se limitan a expresar eslogan, muletillas, y no a profundizar en el análisis y en la formulación de las propuestas. De tal modo que en contexto hay una serie de causas que inciden en esto, a lo que se ha sumado, lo que hemos señalado, lo que usted señala, que prácticamente es a diario que tenemos el conocimiento público de inconductas que acontecen al interior de la Asamblea Nacional. Y lamentablemente esto está generando un proceso muy acelerado y prematuro de deterioro en su prestigio, en la credibilidad, lo cual no solo es malo para la relación con el Ejecutivo, es malo para el sistema democrático, porque el Parlamento, el Legislativo, es un instrumento, una función de particular importancia en cualquier sistema democrático. Subsecretario, ayer lo que pasó con la proforma presupuestaria, estos cuestionamientos la tiene nuevamente el Ejecutivo, tiene unos días para acoger o no. No se puede negar la proforma porque constitucionalmente no se lo puede hacer, pero es un revés. El Ejecutivo no tuvo más de 20 votos, si no me equivoco 26 ayer. Milton, esto lo que da la pauta... Que es un mal preludio, puede ser un mal preludio. Sí, sin duda alguna. Lo que da la pauta es que se encuentra instalada en la relación entre el gobierno nacional y la Asamblea la relación amigo-enemigo. Y a partir de esa lógica es comprensible, es previsible, no debe llamar a sorpresa, que lejos de realmente analizar los contenidos desde la racionalidad democrática, lo que tenemos es un bloqueo desde la emocionalidad, a partir, como le decía, entre otras causas, de que indebidamente asumen que el Ejecutivo tiene responsabilidad en las denuncias que públicamente se formulan sobre algunas participaciones que por lo menos desembocan en la indelicadeza, cuando no en un abierto desacato a principios básicos de la ética pública que acontecen al interior del Parlamento. 8:02, estamos hablando con Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Juan Manuel, en ese contexto tan complejo que estamos viviendo, ¿qué expectativas tiene sobre este proyecto de ley que se envíe al Legislativo? No se puede ser ingenuo para proyectar escenarios que en las condiciones actuales suenan como utópicos. No obstante, existe, como no puede ser de otra manera, la voluntad democrática desde el gobierno nacional de persistir en la política del diálogo. Y si frente a ello no es factible franquear esos bloqueos, lo que corresponde es utilizar los instrumentos que establece la Constitución a efectos de directamente preguntarle a la población cuál es su pronunciamiento sobre los planteamientos formulados por el gobierno y que son rechazados por la Asamblea. Por ejemplo, en el caso de esta ley de oportunidades,
sí, es indudable que existen organizaciones sindicales, en algunos casos dirigidas por o lideradas por los mismos dirigentes desde hace muchas décadas atrás, pero resulta que los desempleados del país no tienen ninguna organización, no tienen una vocería, porque sobre este tema quienes más deberían opinar son quienes no tienen empleo, porque en la búsqueda de superar el desempleo es precisamente que se formule esa iniciativa. Si puede, adelántenos algunas cosas, Juan Manuel. Primero, vía económica urgente está confirmado. ¿Va el presidente Lasso a entregarla personalmente al Pleno de la Asamblea? Segundo. Tercero, ¿es cierto que va a tener más o menos 1000 artículos? Y la cuarta, ¿va a incluir algún tipo de reforma tributaria dentro de este vagón, dentro de este contenedor de reformas? A ver, sobre lo primero, sí, efectivamente, la calificación del proyecto de ley es de económico urgente. Entiendo que en la agenda presidencial se encuentra previsto que el presidente sea quien entregue la propuesta legislativa. Están afinando los detalles del proyecto. Desconozco en cómo va a ser en su integridad numéricamente la cantidad de artículos, y no sé al momento si es que efectivamente está allí constando algún tema de índole tributario. Dicen algunos protagonistas políticos que este proyecto de ley va a ser la prueba de fuego, el globo de ensayo, a ver cómo le va al gobierno. Este va a ser el burropié para ir a una consulta popular. Bueno, en términos, visto desde un ángulo, es factible que pueda mirárselo así. Desde la perspectiva de lo que constituye la propuesta de gobierno formulada electoralmente por el presidente Guillermo Lasso, lo que desde la visión del Ejecutivo constituyen necesidades que se requieren implementar legislativamente para impulsar esas propuestas de gobierno, no es sino el desarrollo coherente de lo que se tenía previsto. Indudablemente va a ser el espacio en el cual se revele con más claridad cuáles son las posiciones políticas que se desenvuelven al interior de la Asamblea Nacional, y previsiblemente se tendrán muchas dificultades. Lo más probable es el bloqueo, lo cual conducirá a ejercer el derecho que tiene el Ejecutivo en función de lo que establece la Constitución sobre herramientas de democracia directa, puntualmente una consulta popular. Ahora, también es cierto, subsecretario, que en una democracia normal, en este momento las autoridades políticas del gobierno, en este caso la ministra de Gobierno, las autoridades políticas, estén dialogando con los asambleístas y buscando los votos en buena lid. ¿Se está haciendo eso? ¿O realmente se está dejando a la buena de Dios el proyecto? ¿Tiene algo más el gobierno que los votos de creo? No, Milton. Esto sería una irresponsabilidad, independientemente que sea previsible el escenario y el resultado, pero sería una irresponsabilidad democrática no dialogar, no impulsar las conversaciones, la recepción de cuestionamientos, de propuestas, en un proceso que es normal, en la medida que constitucionalmente hay una colegislación entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Tienen algo más que los votos de creo? Más allá de lo que racionalmente implica el diálogo, el gobierno nacional no va a formular, como históricamente ha acontecido, incentivos de otro tipo para tratar de conseguir votos. Eso está absolutamente descartado. Lo que queda es el diálogo democrático. ¿Pero tiene algo más a esta hora que los votos de creo el gobierno en la Asamblea? Bueno, en principio, además de eso, no podemos aventurarnos a asegurar absolutamente nada más, porque las prematuras posiciones que se formulan desde líderes de diversas bancadas denotan una franca imposibilidad
de que se pueda contar con esas voluntades. No obstante, también hay que reconocer que en esa fragmentación que tiene la Asamblea Nacional, no todo es homogéneo al interior de cada una de las bancadas, y eso se ha podido apreciar incluso con lo que aconteció respecto del juicio político al ex defensor del pueblo. De tal modo que vamos a continuar ejerciendo la obligación democrática del diálogo, tener un optimismo sereno, sin que esto implique caer en la ingenuidad de pensar en resultados que en principio no se avisoran como posibles. Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad, son las 8:09, una más. Y bueno, solamente con esto que ha mencionado Juan Manuel, entonces la consulta va, porque se cuenta al menos con ese bloqueo, Juan Manuel. Sí, siempre en el campo de las posibilidades es factible que podamos encontrarnos con un escenario diferente al que estamos hablando. Si es que eso se da, sería buenazo, porque sería la demostración de que se va madurando en la política democrática del país. Pero si ese escenario deseable no es posible, no queda otra alternativa que recurrir a la consulta a la ciudadanía para que en las urnas se pronuncie sobre lo que constituye la propuesta del Ejecutivo y la negativa a la que con la que podríamos encontrarnos en el Parlamento. ¿Y si no, la muerte cruzada? No, eso no es algo en lo que siquiera se esté pensando en el Ejecutivo. Más allá de que es una herramienta democrática, constitucional, no es la inestabilidad lo que marca las iniciativas del gobierno. Ojalá en algún momento, con la intervención de otros sectores, incluyendo los medios de comunicación, sea factible ir cambiando estas realidades. La Fundación Esquel está desplegando una iniciativa muy importante en un debate con participación del sector público y también de los ciudadanos, a efectos de tratar de llegar a un acuerdo nacional que incluya una nueva arquitectura institucional, porque lo que estamos observando debe conducirnos a replantear la estructura del Estado. Esto que continúe la elección de asambleístas en la primera vuelta está demostrado por la historia democrática del país que es una de las causas para que nos compliquemos la vida en el nivel político y terminemos complicándole la vida a los ecuatorianos. Ya podremos conversar algún momento más de eso con su experiencia en el trajinar político, Juan Manuel. ¿Qué pasa si elegimos asambleístas de segunda vuelta? ¿Daría más gobernabilidad? ¿Qué pasa si volvemos a la elección unipersonal y no entre listas? A lo mejor el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Qué pasa si es que se hace una gran reforma al Código de la Democracia? Pero bueno, ese es un tema para después. Ahora lo primero es lo primero. Vamos a estar pendientes. Gracias por atendernos. Gracias, Milton, Verónica. Un saludo a todos los oyentes. Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno.